la gran tribulación y la manifestación gloriosa. Estos son los temas que vamos a estar viendo durante estas semanas. ¿Ok? Y vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Juan que nos dirija en oración. Hermano Juan, más por favor. Hermano, vamos a orar. Amado Señor, que estás en los cielos, Señor Padre, te damos una vez más. Gracias, Padre, por este tiempo que nos da de poder recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea usted obrando grandemente en nosotros toda su palabra, que sea usted, Señor, hablando para el Señor. Usted le dé sabiduría y entendimiento para que sea grande para nuestras vidas también, Padre. Ven este tiempo, Señor, es dominical, Señor, que usted sea obrando grandemente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Y primero vamos a mirar un poco acerca de algunas interpretaciones de lo que algunos creen de cómo se debe leer las profecías acerca de los eventos finales, ¿no? Y ahí tenemos 5 posturas, 5 teorías distintas. La primera teoría sobre las profecías de Apocalipsis, esta es la manera como algunos teólogos interpretan el libro de Apocalipsis. La primera teoría, que es la teoría A, enseña que Cristo regresó ya a la tierra en el año 70. Según esta teoría, las profecías del Apocalipsis solamente cubren el tiempo, cubren solo el tiempo de la guerra judío-romana. Estamos hablando del momento en que Roma ingresa a través del general Tito en Jerusalén en el año 70 y destruye el segundo templo, ¿no? Dando a entender, según esta teoría, que Cristo ya vino y que todas las profecías de Apocalipsis solamente abarcaban para esas fechas, que hablaba acerca de esas fechas, y que esas profecías abarcaban desde el año 67, aceleramos, al año 70. La segunda teoría, esto lo vamos a dar solamente de manera general, no voy a ahondar. La segunda teoría es la teoría que dice, que alega que Apocalipsis fue escrito en el año 69 y que toda profecía fue cumplida para el tiempo de la conversión de Constantino. ¿Ya? Que todo se cumplió con la conversión de el emperador Constantino. Es la teoría B. La teoría C, según esta tesis o esta teoría, Apocalipsis cubre desde el año 69 hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, que eso fue en el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma. En este año Roma cae como imperio, y que todas las profecías de Apocalipsis abarcan solamente hasta ese tiempo. La teoría D afirma que Apocalipsis cubre desde el año 30 hasta el fin del mundo. Y por último, la teoría E, se enseña que ninguna profecía es aplicable a los primeros 19 siglos. El cumplimiento comenzaría recién en el año 1914 y cubre el retorno de Cristo como ladrón, el rapto, 7 años de tribulación y el proyectado reino milenial en la tierra. Entonces, algunos piensan que la venida de Cristo ocurrió en el año 1914. ¿Ya? ¿Cuál de esas 5 es la correcta? Es la que vamos a estudiar en el transcurso de estas semanas. Al final vamos a descubrir cuál de todas será la correcta. ¿Ya? Seguimos. Estos son los sucesos que acontecerán de la segunda venida. Estamos aquí antes de la muerte de Cristo, épocas pasadas. De la cruz para atrás son las épocas pasadas. De la cruz en adelante estamos en la edad de la iglesia. ¿Ya? En la edad de la iglesia.
Y en la edad de la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los eventos que van a venir. Número 1, el arrebatamiento. Ya, aquí lo vamos a mostrar. El arrebatamiento de la iglesia. Esta parte que está aquí. Arrebatamiento. Luego del arrebatamiento, este es un esquema general, viene lo que es la tribulación, dividida en dos partes. El tiempo de aparente paz y el tiempo de la gran tribulación. Después del arrebatamiento en los cielos, mientras aquí en la tierra se están llevando los 7 años de tribulación, en el cielo ocurre el tribunal de Cristo primero y luego ocurre la boda del Cordero. Todo eso que ustedes ven en amarillo en esa nubecita arriba es lo que ocurrirá con la iglesia cuando sea arrebatada. ¿Estamos bien hasta ahí? Y en la tierra ocurrirá, ¿qué cosa? Los 7 años de tribulación. Mientras los 7 años de tribulación estén ocurriendo aquí en la tierra, la iglesia no va a estar presente en el mundo. Luego, ¿qué vendrá? Viene el milenio. Es solamente un esquema general. Aquí está el esquema más profundo que voy a explicar. Pastor, muy... ¿cómo se come eso? Miren, este es el esquema general de los eventos futuros y vamos a ir explicando uno por uno, con textos bíblicos, ¿ya? Para que podamos tener un entendimiento un poquito más claro, hermanos. Todo lo que está aquí en esta zona de aquí, en esta línea de aquí, vendría a ser los eventos en la tierra, ¿ya? Los eventos en la tierra. Estas 3 líneas rojas o estas 3 flechas rojas hablan acerca de las 3 posturas, ¿ya? 3 posturas de lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Hay 3 posturas de personas que creen diferente acerca del arrebatamiento. Ejemplo, número 1. La primera postura habla del enfoque pretribulacional, o sea que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación. A este enfoque se le conoce como enfoque pretribulacional, o que la iglesia es arrebatada antes de que comience la tribulación. Levante su mano si lo entendió. ¿Sí? La primera postura. La segunda flecha indica otra postura. Otra postura significa que hay hermanos, que hay iglesias que creen que la iglesia no va a ser arrebatada aquí, sino que va a ser arrebatada a la mitad de los 3 años y medio. ¿Ya? A la mitad de los 3 años y medio. Hay algunos que creen que la iglesia va a ser arrebatada aquí en la mitad de los 7 años a los 3 años y medio. La iglesia será arrebatada. ¿Y cómo se llama ese enfoque? Se llama el enfoque mid-tribulacional. Mid-tribulacional. O sea que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Esa es la segunda teoría o el segundo enfoque. Y el tercer enfoque es que también hay hermanos que tienen esta creencia, que la iglesia va a ser arrebatada ¿cuándo? Después de ¿qué? De la tribulación, ¿cierto? Antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. ¿Cómo se llama ese enfoque? Ese enfoque se llama post-tribulacional. Post-tribulacional. Hasta ahí. ¿Cuántos enfoques acerca del rapto existen? 3. ¿Cómo se llama el primero? Enfoque pretribulacional. ¿Y qué dice el enfoque pretribulacional, hermanos? ¿Qué enseña? El enfoque pretribulacional, que la iglesia será arrebatada ¿cuándo? Antes de la tribulación. El segundo enfoque, ¿cómo se llama el segundo enfoque? O la segunda postura teológica acerca del rapto. Mid-tribulacional. M-I-D, mid-tribulacional. ¿Y qué nos dice esa postura? Que la iglesia será arrebatada ¿cuándo? A la mitad de la tribulación. Y la tercera postura, ¿cómo se llama? Post-tribulacional. ¿Y qué dice? Que la iglesia será arrebatada ¿cuándo? Después de la tribulación.
De estas tres posturas, ¿cuál es la postura que nosotros creemos? La primera. Esta es la que nosotros creemos. No creemos en el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, ni tampoco creemos en el arrebatamiento al final de la tribulación. Pero hay iglesias que sí creen. Iglesias que piensan que la iglesia de Cristo va a pasar la primera etapa de la tribulación y a la mitad de la semana es arrebatada. Y otras iglesias o otros predicadores que creen que la iglesia va a pasar por toda la tribulación y que después de la tribulación la iglesia será arrebatada. ¿Ya? Entonces ya entendimos que estas tres flechitas en este esquema representan las tres posturas diferentes acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿La tercera cuál era? Post-tribulacional. Post-tribulacional. ¿Sabes que les puede hacer zoom para que vea por atrás? Yo no sé si es que se puede hacer zoom aquí. Jorge está. ¿Cómo puedo ampliarlo? ¿Qué es imagen? Sí, aquí en las diapositivas. Ok. Ahí están, ¿lo ven? ¿La primera cuál es? Aquí, arrebatamiento de la iglesia según el enfoque pre-tribulacional. ¿Ahí ya lo ven? Sí. Luego el segundo se llama enfoque midi tribulacional o mi tribulacional. Y el tercer enfoque es post tribulacional. ¿Ya? Bien. Vamos a enfocarnos donde dice el círculo amarillo. ¿Por qué está este círculo amarillo en este esquema aquí? La venida del Espíritu Santo, ¿cuándo ocurrió, hermanos? En el día de Pentecostés. Y eso está relatado en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Quiere decir que desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento, miren este espacio que está aquí, ¿ya? Desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia, a este tiempo, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce, hermanos, a ese tiempo? Se le conoce como la era de la iglesia, o el tiempo que estamos viviendo. Miren, aquí, primero el nacimiento de Jesús, luego Cristo muere, el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? El Señor resucita, el Espíritu Santo desciende, perdón, y luego aquí estamos en este tiempo, aquí, en la etapa de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento todavía no ocurrió. Vuelvo a repetir, Cristo nace, muere, es crucificado, resucita y el Espíritu Santo desciende desde el año 30 hasta el año 2024, que estamos ahora, todavía estamos en este tiempo aquí, que es la etapa de la iglesia, porque todavía no ha ocurrido el arrebatamiento. Como eso ya lo hemos estudiado anteriormente, ahora vamos a ver qué va a pasar, hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento. Y ahí vamos al primer evento que va a ocurrir en el cielo. Enfoquémonos ahora aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada, el primer evento en el cielo va a ser el tribunal de Cristo. Primero los Corintios capítulo 3, Primero los Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15. Alguien que lo lea, por favor. Primero los Corintios Primera a los Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hasta el 15. Del 10 al 15. Ya. El que está puesto en el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera a los Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. ¿Estamos ahí? ¿Cómo se llama a este evento del que Pablo está mencionando? Se le llama el Tribunal de Cristo, que ya lo vamos a ver en 2 de los Corintios 5:10, también se encuentra esta frase, o esta doctrina. ¿Y qué está diciendo Pablo? Verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare, aquí están los materiales, de una manera simbólica, de los cuales nosotros podemos edificar. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la manera como nosotros estamos sirviendo al Señor son la calidad de los materiales que están relatados aquí. Si nosotros estamos sirviendo conscientemente al Señor, puede ser que tus obras estén catalogadas como obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Si son obras de nuestro servicio que estamos haciéndolos inconscientemente, ¿verdad? O que no los estamos realizando de una manera correcta, entonces los materiales de esas obras serían madera, heno, que es la paja, ¿verdad?, que le dan a los animales, y hojarasca. Ahora, conscientemente nosotros preguntémonos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Hermanos, cuando ocurra el Tribunal de Cristo, una de las cosas que vamos a ver más adelante todavía, cuando lleguemos ahí, es que en el Tribunal de Cristo no va a haber, hermanos, juicio por pecados. Gracias a Dios. Gracias al Señor que en el Tribunal de Cristo no va a haber juicio de pecados. Porque ahí, si es que eso fuera así, en el Tribunal de Cristo, entonces el Señor juzgaría los pecados de su iglesia después de la conversión. Y nosotros somos conscientes que hemos pecado todavía después que nos hemos convertido. Amén. Pero ya no van a haber juicio de pecados en este tribunal. No, ese tribunal es arriba en el cielo. La iglesia es arrebatada. Y lo primero que se establece, según lo que dice la Biblia, es el tiempo de pago, de recibir premios y coronas. Y aquí están los materiales. En el versículo 13, léalo. La obra de cada uno. Tu obra, mi obra. Tu servicio, mi servicio. Todos nosotros, los que lleguemos allí, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se hará manifiesta, o sea, ahí se examinará si es que todo lo que hayamos hecho para el Señor lo hicimos de corazón, comprometidos, o lo hicimos solamente porque se nos obligaba. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será, ¿qué cosa? Revelada, hermanos. Quiere decir que nuestras obras serán pasadas ¿por dónde? Por fuego, dice el versículo 13. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué cosa? Pérdida de salvación. Ahí no hay juicio por salvación, ahí no hay juicio de pecados. Sufrirá pérdida, dice el mismo versículo 15. Si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo lo diría la traducción al lenguaje actual? Vamos a ver cómo lo dice, para que podamos entender un poco mejor el texto. Y estamos en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios capítulo 3 verso 10. Y escuche lo que dice Pablo. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio, y yo como buen arquitecto puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esta base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo nosotros con oro, con plata, piedras preciosas, con madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. O sea, ¿será salvo? Sí, pero sin nada, sin premio. ¿Por qué? Porque este tribunal, hermanos, era algo que ocurría en la arena del circo romano. Lo que Pablo está explicando aquí, Pablo tiene en mente lo que ocurría en la arena del circo romano. ¿Qué pasaba, hermanos, en la arena del circo romano? Yo no sé si ustedes han visto las películas donde los gladiadores peleaban en este circo romano. ¿Sí han visto esas películas? Después de las batallas, después de todas las batallas, todos los vencedores de las batallas, imaginemos que todos nosotros somos gladiadores, ¿verdad? Todos nosotros somos gladiadores y nos enfrentamos uno al otro en la pelea. Y de todos los que estamos aquí, solamente 10 sobreviven. Esos 10 pasan, en el circo romano había un tribunal alto que se llamaba el bema en griego, el bema. Y en ese tribunal, en esa silla, estaba sentado el juez de ese tribunal, donde se paraban al frente los vencedores. Todos los que habían ganado en la batalla, en la arena, los que habían vencido, se paraban delante de ese juez. Y ese juez comenzaba a premiarlos. Ahí en ese tribunal no había juicio por algunos actos delictivos que hayan cometido los ganadores. No. Ahí no se juzgaba eso. Solamente a los ganadores de la pelea se les daba sus premios, se les daba sus galardones por lo que habían hecho. Eso que pasaba en el circo romano es lo que Pablo está explicando aquí. Pablo está explicando que cuando llegue el tiempo que el Señor establezca su tribunal, entonces el Señor parará a todos sus hijos delante de él y comenzará a premiarlos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las cosas que hayan hecho en esta tierra. Amén. Ahora, dice, si tu obra fuere de madera, de heno y hojarasca, se quemará. ¿Puedes imaginarte estar ahí y que presentemos nuestras obras y que todo sea quemado? Ya, pastor, no importa. Con tal que el Señor me dé un pedacito de cielo ahí. Una de las cosas que estudiaba en esta semana, hermanos, no nos conformemos solamente con estar en el cielo, porque al final la vida eterna no va a ser ni siquiera en el cielo. No sé si usted lo sabía. La salvación, el Señor, no es que los creyentes vamos a vivir toda la eternidad en el cielo. No, Dios va a crear una nueva tierra para sus hijos. O sea, la iglesia va a vivir en una nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y para qué crea una tierra nueva? Para poder
vivir nosotros con un cuerpo glorificado. Hágase esta pregunta: si nuestra vida solamente va a ser en el cielo, entonces ¿habría necesidad de transformar cuerpos físicos? No, porque solamente nos bastaría vivir como los ángeles espiritualmente en el cielo. Pero si el Señor va a crear una nueva tierra, es por esa razón que Él va a glorificar nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para que con cuerpo físico glorificado podamos vivir en la nueva tierra que el Señor va a dar. Amén. Entonces, también podemos entender que esos cielos nuevos, con esa tierra nueva, hermanos, no es que el creyente va a pasar toda la eternidad en una nube. Imagínate a John en una nube en el cielo, ahí con sus alitas en la espalda como ángel tocando su arpa. Hermanos, si esa es la visión que tú tienes de la salvación, yo no quiero eso, porque me aburriría estar ahí en la nube tocando solito. ¿Alguna vez has pensado tú eso? ¿Alguna vez te has imaginado que la vida en el cielo podría ser así? Pero hermanos, el Señor no es que nuestra vida va a ser eternamente en el cielo. La razón por la cual el Señor crea un nuevo cielo y una nueva tierra es porque cuando venga el tiempo de la glorificación y el Señor restaure todas las cosas, nosotros vamos a tener acceso tanto a la tierra como al cielo. Eso es lo que Dios está diciendo. Nuestra permanencia en la eternidad va a ser tanto en la tierra como en el cielo. Si nuestro cuerpo va a tener la capacidad o va a ser glorificado como el cuerpo de Jesús, es probable que nuestro cuerpo tenga las capacidades que tenía el cuerpo de Cristo. Ascendió a los cielos. Yo no sé si iremos a volar, no estoy diciendo eso, pero de que vamos a tener acceso al cielo, vamos a tener acceso al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Apocalipsis que hará descender la santa ciudad y será un lugar entre el cielo y la tierra. Ahora, yo no tengo idea de cómo ir a hacer eso, porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero lo que sí la Biblia dice, hermanos, es que Dios va a preparar una nueva tierra. Amén. Por eso restaura nuestros cuerpos. Entonces entendemos lo que va a ocurrir después del arrebatamiento, hermanos. ¿Qué es lo que ocurre primero? En el cielo, el tribunal de Cristo. Vamos a otro texto, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. ¿Quién lo lee? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está la palabra que usa Pablo. ¿Cómo es la palabra que usa Pablo? Tribunal de Cristo. ¿Qué dice el versículo 10? Porque es, subraye y dígalo conmigo, ¿es necesario, hermanos, el tribunal de Cristo? Sí, dice Pablo que sí es necesario. Señor, ya, pues ya, no importa, ya no quiero premio, ya no hagas el tribunal de Cristo. No, Pablo dice, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Según el verso 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿qué dice? Reciba. Note la connotación de esta promesa. Pablo me está diciendo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que pierdan. ¿Así dice el texto? No tiene una connotación negativa. No debes tenerle miedo a este tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos propensos a asustarnos, ¿cierto? Imagínate, tu papá te dice, Lady, quiero conversar contigo. Y automáticamente Lady, ¿qué se hace en la cabeza? La idea de que, ¿por qué querrá conversar conmigo? ¿No? ¿Qué se enteró? ¿Se enteró de algo? ¿Qué me va a decir? Porque a veces nosotros siempre pensamos mayormente en qué, en lo negativo. Entonces, cuando pensamos en el tribunal de Cristo, hermanos, tengamos en nuestra mente
que lo que el Señor quiere con este tribunal es bendecirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor es galardonador de los que le aman. Y ahí dice el texto, para que cada uno reciba. Cuando el Señor Jesucristo establezca este trono, este tribunal, el Señor quiere seguirte bendiciendo, hermano. No solamente las bendiciones son aquí en la tierra. ¿Cuántos son bendecidos aquí en la tierra? ¿Sí? ¿Reconocen las bendiciones de Dios aquí en la tierra? ¿Sí? Ok, eso no es todo. Porque si tú lees Efesios capítulo 1, ¿qué dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Y esas bendiciones, dígame, hermano. Pero después dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí viene. Exacto, ahí viene el miedo, pastor. Por eso que dice el texto me da miedo. Pero hermanos, es necesario para que tú sigas recibiendo. Y si pierdes una recompensa, bueno, habrá sido decisión de quién, de nosotros. Pero ahí todavía vamos a sentir todavía digamos, en ese tiempo, por ejemplo, y Hasta ahí todavía no ha ocurrido. el trono blanco no es a la par. ¿Ah? El trono blanco no es a la No, par. el trono blanco no. El trono blanco está después. El trono blanco está acá. Está acá. Después del milenio. Es todavía después del milenio. Estamos todavía aquí en el tribunal de Cristo, en lo que va a ocurrir después del arrebatamiento con la iglesia. Pero independientemente si viene Cristo, bueno, omitiendo los enfoques, así sería el orden, el tribunal de Cristo y luego el trono blanco. ¿O es de acuerdo al enfoque pretribulacional? No. Bueno, según el enfoque pretribulacional, sí. Por eso, independientemente si omitimos esos enfoques, si primero va a ser el tribunal de Cristo y luego el trono blanco. Sí. Independientemente, ya te entendí la pregunta. Primero es el tribunal de Cristo para la iglesia, por eso el apóstol Pablo dice que el juicio debe ser primero por quién, por la casa de Dios. ¿Otra pregunta, hermanos? Hermana, me está preguntando John, pregúnteme mi hermana, porque de repente John le puede estar torciendo ahí la... Una broma. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. La iglesia es arrebatada, ¿y qué pasa primero en el cielo? El tribunal de Cristo. ¿Y en el tribunal de Cristo qué se van a evaluar? Las obras de quiénes, de todo el mundo, de los que han sido arrebatados, ¿cierto? En ese momento estaremos en el cielo, ¿en almas o en cuerpo y alma? ¿Ya habremos sido transformados, glorificados ahí en el cielo? ¿En ese momento? Sí, ¿por qué? Porque el arrebatamiento justamente sucede para eso. ¿Ya? Ahí estarán los cristianos que han muerto y nosotros, Dios quiera que sea en este tiempo, no el 18 de septiembre porque ya pasó. Los creyentes que han sido llevados del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿El Señor juzgará pecados en ese día? No. ¿Por qué no juzgará pecados? Es la pregunta muy importante que tenemos que hacer. ¿Por qué el Señor no juzgará pecados para la iglesia? Porque la iglesia ya ha sido juzgada de sus pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuánto le da la gloria a Dios de saber que nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario? Amén. ¿Pecados pasados o todos nuestros pecados? Todos nuestros pecados. Alguien me decía, pero ¿cómo estás seguro? ¿Cómo estás seguro que ahí en la cruz han sido perdonados todos nuestros pecados? Usemos lógica solamente. ¿Sí? Usemos lógica. Retrocedamos 2000 años atrás. Cristo está muriendo en la cruz. Y Cristo está muriendo por el hermano Aníbal.
¿Recuerdan que hemos dicho que Cristo muere por su pueblo? ¿Cierto? Ok, Cristo está muriendo por el hermano Aníbal, pero el hermano Aníbal todavía no nace. Es más, él va a nacer en el año... ¿Qué año naciste? ¿En qué año naciste? 18 de octubre del 72. De 1972. Ok. Estamos 2000 años atrás pensando. Cristo muere por Aníbal, pero Aníbal recién va a nacer en el año 1972, o sea, 1000 años después. ¿Cierto? Si Aníbal todavía no había nacido, los pecados por los que muere Jesús, por él, ¿qué serían de Aníbal? ¿Pecados solamente pasados? ¿Presentes o futuros? ¿Qué serían? Todos sus pecados serían futuros, porque Aníbal todavía no nace. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso hay hermanos que no entienden y dicen: ay, pastor, yo sí creo que Jesús murió por mí, pero cuando yo me arrepentí, esos pecados fueron perdonados, pero ya después que me arrepentí, yo volví a pecar. ¿Y esos pecados, pastor, también estarán perdonados? Claro que están perdonados. Claro que están perdonados. ¿Por qué? Porque en la cruz nuestra salvación fue completa. Por eso Jesús dijo: consumado, consumado. Ah, ya dice Moisés, como ya todos mis pecados están perdonados y yo ya no tengo que responder por ningún pecado en este tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice Moisés. Hay que pecar nomás, ¿no? ¿Cierto? Jorgito dice: como ya entonces mis pecados están perdonados, lavados toditos, el Señor Jesús murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué dice Jorge? Vámonos, ya ni vengo a la iglesia, nos vamos de parranda, nos vamos a jugar fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están perdonados mis pecados. Ante ese argumento, ¿qué dice Pablo en Romanos 6? Romanos 6.1, ¿quién no sabe de memoria? Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. O sea, mi hermano y hermana querida, escúchame, tú y yo no podemos darnos el lujo de pecar aún sabiendo que ese pecado que voy a cometer mañana ya está perdonado en la cruz. Pero pastor, si ese pecado ya está pagado, hay que darle rienda suelta, pues. Si ya está pagado, ¿por qué privarse de los placeres de la vida? Si ya está perdonado. Pablo dice: en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún viviendo? Amén. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es: ¿la iglesia ya fue juzgada o será juzgada de sus pecados? Ya fue juzgada en la cruz. Por esa razón, hermanos, debemos entender esto, la diferencia, ya voy a las preguntas, entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque hay iglesias y hay predicadores y hay hermanos muy queridos que creen que la iglesia va a pasar por el trono blanco, que la iglesia va a ir al trono blanco. La pregunta que hacía Evelyn, todavía al juicio de Apocalipsis 20. Hermanos, si eso fuera así, si la iglesia pasará por el trono blanco, la pregunta es: ¿dónde queda la muerte de Cristo? ¿Tendría sentido la muerte de Cristo? No, no tendría sentido. Moisés, pregunta. Pastor, yo tenía una pregunta, por ejemplo, todas las personas que han muerto en este tiempo también van a estar en el tribunal de Cristo. Todos los cristianos que han muerto desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, Solamente, hasta el día del arrebatamiento. solamente aplica para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia. Los judíos Todavía no van a tener, ellos tienen su resurrección para el milenio. A menos que hayan creído, un judío que haya creído en Cristo ahora sí, pero los creyentes del Antiguo Testamento, ellos tienen su resurrección para pasar al milenio. Pero ahí desde Moisés hasta el último profeta, entonces no quiero saber
que fue Juan el Bautista. Y por allí De edad. serán arrebatados. No, la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ese pueblo que comprende desde el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, que creían en Cristo, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Desde ese día hasta el arrebatamiento de la iglesia, ese pueblo, ese grupo de personas son los que serán arrebatados y serán llevados al tribunal de Cristo. Pastor, y los otros creyentes del Antiguo Testamento, ellos tienen otra resurrección para el tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque esos pertenecen al antiguo pacto, y ese pacto estaba basado en promesas diferentes. Una de esas promesas es que el Señor les heredaría la tierra. ¿Cuál tierra? El reino milenial, que es lo que nosotros creemos como postura teológica escatológica. Ahí incluyen los Antiguos Testamentos y los 144.000 judíos. Los 144.000 que van a estar sirviendo en la tribulación. Pero nosotros estamos hablando ahorita del tribunal de Cristo, que comprende para la iglesia únicamente. A veces dicen que será reunido todas las tribus, todos los pueblos, todas. Sí, Apocalipsis 20, pero eso hace referencia al trono blanco, que ya vamos a llegar ahí. Primero estamos en el tribunal de Cristo. El arrebatamiento, Sí. ese tiempo comprende les conviene a las personas, o sea, las personas que están dentro del Espíritu Santo. Exacto, por eso está el diagrama ahí. Desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia, son los que van a ser llevados en el arrebatamiento. ¿No hay ninguna participación de Satanás en el tribunal de Cristo? No, Porque sí he escuchado prédicas que mencionaban eso. de Rodolfo González. No, de que el diablo va a estar así como No, un fiscal. es que por esa razón, por eso, hermanos, hay muchas teorías respecto al juicio de la iglesia, donde dicen que el diablo va a estar sentado a un lado y diciendo, no, ahí pasa Iber al tribunal de Cristo, y el diablo dice, mira Señor, aquí te voy a presentar todas las palomilladas que hizo Iber. ¿Cómo puedes salvarlo? La sangre de Cristo ya lo No, el diablo ni aparece. En los versículos que hemos leído de Pablo, cuando dice, es necesario que todos comparezcamos, no hace alusión al diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene parte en este tribunal. Es más, ni siquiera en el trono blanco va a tener parte, porque el diablo también va a ser juzgado. Entonces, un poquito del tema, hay muchas preguntas que hacen. Ujú. En cuanto a los niños que nacen, si serán arrebatados, si estarán en el cielo, no estarán en el cielo, y bueno, hasta Muchas preguntas que a veces la Biblia no da respuestas. Calla. Y si la Biblia calla, cualquier cosa que nosotros podamos decir está fuera de la Biblia. Son cosas secretas. Sí. Yo no podría dar una declaración dogmática y decir que eso es así, porque la Biblia calla. Yo también me he hecho esa pregunta: ¿qué va a pasar con los niños en el día del arrebatamiento? Lo único que sé por la Biblia es que para la salvación tienes que creer. Algo que es muy fundamental es que justamente el Espíritu Santo tiene que ver mucho con el arrebatamiento, porque el Espíritu Santo sale de la tierra. Exacto, según los Tesalonicenses. Sale, y eso quiere decir que si hay dos digo, los niños no tienen, no nace de nuevo, no tienen. Exacto. Exacto. Por eso dije, la clave para la salvación es creer. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cree, arrepiéntete y serás salvo. Ese es el principio general para la salvación. Pero también hay apéndices sobre el tema de la salvación para los niños. Porque también hay posturas que dicen que hay una cierta edad donde el niño todavía es inocente, por decirlo así. De la cual soy partícipe de esa postura. Yo creo, y no necesariamente te la digo para que tú la creas, si tú lo estudias, yo creo que los niños pequeños, recién nacidos, y los niños hasta un tiempo que no tienen uso de razón, están cubiertos por la sangre de Cristo, lo que se conoce como la gracia común. Y hay muchos buenos teólogos que creen sobre eso, basados en principios de la Escritura, que no dice exactamente que los niños van al cielo, pero sí son principios. Uno de los principios es que Pablo dice que para ser culpable debe ser conocedor, conocer, ser consciente de lo que estás haciendo. Entonces, cuando un niño no es consciente, vamos a imaginar un niño de 1 año que no sea consciente de lo bueno y lo malo, que no discierne entre lo bueno y lo malo, esos niños
están cubiertos por la sangre de Cristo. Es una postura teológica de la cual yo creo y soy partícipe. Pero no porque yo lo crea, tú lo vas a creer. Estúdialo y de repente, porque hay personas que dicen, no, pero los niños también pueden ir al infierno. Pero claro, ¿Cómo se aplicaría la justicia de Dios en eso? eso no podía hablar, ¿no? ¿Ah? El niño pequeñito. Hay un texto que aplica eso, que el impío desde el vientre se desaparta de Dios. Entonces, como que hay principios. Claro, el principio de lo que es la teología del pecado original. Lo que dice David en el Salmo 51, el pecado me concibió mi madre. Por ejemplo, Judas Iscariote, que dijo mejor que hubiera sido no haber nacido. Entonces, como que uno, si llegas a analizar un poquito la palabra de Dios, vas a ver que en realidad el ser humano se inclina al mal. Hay personas que se inclinan incluso, ya no, cuando el Señor Jesucristo dice que Él vino a los suyos y vino a salvar a los que son de Él, Sí. significa que en el mundo hay gente que no tiene gracia. Sí. Hay otro principio también basado en lo que David dice de su hijo. Cuando David muere su hijo, el producto del pecado con Betsabé, ¿se acuerdan? Su hijo estaba enfermo y él oraba por su hijo, ayunaba por su hijo. Y el niño murió. ¿Y qué hace David después que muere su hijo? Se quita el luto, ¿cómo le llamaban eso? Sí, el duelo. Hay una palabra, no recuerdo ahorita. Las endechas que hacían. Entonces él se lava la cara, deja de ayunar, come, y la gente se pregunta, oye, ¿no debería ser al contrario? Porque cuando estaba enfermo no comía, y ahora que se murió, más bien ya come. Y David dice, el tema es que él ya no va a venir a mí, pero yo voy a él. Entonces algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que esa frase de David está haciendo alusión del encuentro que él va a tener con su hijo que ha muerto sin ser consciente de su maldad. Pero ojo, otra vez, son posturas teológicas que están basadas en esos principios. Allá va de la parte de los niños, dice que el niño jugará con entonces, está hablando que allá hay niños, ¿no? Sí, como les digo, es un tema, mis hermanos, que no es muy claro en las Escrituras, el tema de la salvación de los niños. Pero, basado en esos versículos que se pueden sacar algunos principios, algunos teólogos creen que sí hay niños que son salvados por el Señor, pero son niños que no tienen conciencia de su maldad. Pero yo les digo una cosa, hermanos, si tú quieres estar seguro si tu hijo o no, si tu hijo va a ser salvo o no, predícale. Esa es la mejor solución. Tú no te confíes de decir, no, mi hijito es pequeñito, él no sabe. Yo escucho madres y padres que incluso para la disciplina le dicen, ay no, pero es que él no sabe, ¿por qué no me voy a pegar? ¿En serio? ¿No sabe? Pregúntenle a los psicólogos, a los que trabajan con niños ahora en la educación. ¿Qué dicen? ¿Que el bebé entiende desde dónde? Desde el vientre. ¿Cómo es posible que tú digas que un hijo, un niño de 1 año, 2 años no entiende? Enséñale. El niño sí entiende, pero entiende a su manera. Entonces prediquémosle, hermanos, hablemosle del Señor todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. No nos quedemos con esa idea de que no, mi hijito todavía es chiquitito. Pastor, ¿y esos niños que nacen con enfermedades? Son misterios del Señor que yo no tengo respuesta. Niños que también, incluso que nacen con parálisis cerebral, yo no tengo respuesta. ¿Cómo va a ser su salvación? No lo sé. Eso ya depende de la soberanía de Dios. Me gustaría dar una respuesta, pero no. Humanamente yo no la tengo. Y no hay ninguna persona que diga, así va a ser. Porque donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Amén. Solamente sé que para la salvación el principio general es creer y arrepentirse. Y el tema de los niños es un misterio, que algunos creen que la gracia salvífica los alcanza a los que todavía no son conscientes y a los otros los excluye. Pero yo no puedo decir que la Biblia dice claramente así.
Amén, hermanos. Estudiémoslo más, revíselo, escuchen más predicaciones. Pero ahorita estamos enfocados, como dijo mi hermano Segundo, ya no salimos del tema, pero como dijo el tema que estamos viendo, estamos hablando del tribunal de Cristo de la iglesia. Entonces, en el tribunal de Cristo, lo que va a ocurrir es el tiempo de los premios y las coronas. Romanos 14:10. Estamos todavía en el primer círculo azul. Romanos 14:10. ¿No el video que sale ahí? No. ¿Video ese? No, es imagen. Romanos 14:10. ¿Alguien puede leerlo? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ajá. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ojo, lo está hablando en el contexto de hermanos, ¿cierto? ¿Por qué juzgas a tu hermano? No está hablando en el contexto de general del mundo. Bien, ¿qué sigue después del tribunal de Cristo? Después que la iglesia sea arrebatada, viene lo que se conoce como las bodas del Cordero, mis hermanos. Las bodas del Cordero. ¿Qué cosas son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero serán, vamos buscando Apocalipsis 19, versículos 7 al 10. ¿Lo encontraron? Miren, lean por favor esta parte que está ahí para entender un poquito más antes de entrar a las bodas del Cordero. Me había olvidado este diapositiva. Dejen ahí el tema de las bodas del Cordero en stand-by. En el tribunal de Cristo, les voy a leer. En las grandes arenas olímpicas había una silla elevada en la cual se sentaba el juez de la competencia. Después de que terminaban las competencias, los vencedores se reunían ante el bema. ¿Qué cosa era el bema? Este tribunal, para recibir sus premios o coronas. El bema no era un banco judicial donde se condenaba a las personas. Era un lugar para premiar. De igual manera, el tribunal de Cristo no es un juicio. La vida cristiana es una carrera. Después de que la iglesia haya terminado la carrera, el Señor juntará a todos los creyentes ante el bema con el propósito de examinar a cada uno y darle o no darle el premio merecido. En el tribunal de Cristo, todos los creyentes tendrán que presentarse ante su Señor y rendir cuentas de la manera en que han utilizado sus privilegios, sus responsabilidades desde el momento de ¿qué? De la conversión, desde el momento de tu conversión. Los premios o coronas son las siguientes. Estas son las coronas que aparecen en la Biblia. Primero, la corona incorruptible, ¿ya? Que se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Esta corona incorruptible es dada a quienes se oponen a la vieja naturaleza, en otras palabras, los que luchan cada día con su pecado. La manera como nosotros hayamos vencido, como hayamos batallado contra nosotros mismos. Vamos a 1 Corintios 9, 25. Mientras buscamos ahí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta corona se conoce como la corona incorruptible.
que Él dará a aquellos que han vencido en su lucha contra el pecado todos los días de su vida cristiana. La manera como tú has vencido, la manera como tú has luchado contra tu pecado, va a recibir un premio o no. Si tú has sido de los cristianos que se ha dejado llevar más bien por su vieja naturaleza, por su pecado, y no le ha hecho oposición al pecado, hermanos, pues Pablo dice en los textos que hemos leído, no recibirás premio alguno. Ya, primera corona. Segunda corona, la corona de gozo, dada a los ganadores de almas. Uy, pastor, aquí sí estoy en deuda, porque nadie he ganado para Cristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versos 19 al 20. Si tú no has ganado hasta el pastor, hermano, yo entiendo que nosotros no somos los que ganamos las almas. Ojo, desde ahí estamos entendiendo esto, que quienes ganan las almas es el Señor. El Señor es el que gana las almas por medio de su Espíritu. Pero nosotros somos los responsables de predicar el Evangelio y esas personas de guiarnos a los pies de Cristo. ¿Quiénes son responsables de esa tarea? Nosotros. Ok, te hago una pregunta. Durante todo tu tiempo de cristiano, ¿a quién ha guiado a Cristo a los pies de Cristo para el arrepentimiento? ¿Alguna vez tú has guiado, le has predicado el Evangelio a una persona y esa persona se ha entregado a Cristo? No lo has ganado tú, obviamente, el Espíritu Santo lo ha convencido. Pero ¿quién ha sido el agente humano para poder predicar el Evangelio? Tú. Hermanos, el Señor nos ha dado la responsabilidad a nosotros de predicar el Evangelio. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos creen eso? Levante su mano. ¿Sí? ¿Lo crees? ¿A quién les predicado esta semana? ¿A quién le hemos predicado esta semana? ¿Qué dice Primera Tesalonicenses? Un varón que lo lea, por favor. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, Pablo se regocijaba, ¿sí? ¿Sabes de qué se regocijaba Pablo? De saber que los que él había ganado, a los que él les había predicado, él un día iba a recibir un premio, una corona, la corona de gozo. Oye, pastor, yo no lo he hecho. O sea, quiere decir que no vas a recibir premio. Ah, no importa, pastor, contar que me den un rinconcito en el cielo. ¿No? Pero vas a estar como un niño en la fiesta que a todos le dan caramelo y a ti no te dan. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente corona. Siguiente premio. John dice que tenía como 50 coronas sobre eso. ¿No? Ok, siguiente corona. La corona de vida. Esta corona o este premio es dada a quienes triunfan sobre la tentación. Santiago 1, 2 al 3 y Apocalipsis 2, 10. Anoten los textos porque no nos va a dar tiempo para revisarlos todos. Luego viene la corona de justicia. Los que triunfan sobre la tentación. Santiago 1, versículo 2 al 3 y Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis 2:10. La corona de vida. Luego viene la otra corona que también aparece en la Biblia, es la corona de justicia. Y la corona de justicia es dada a aquellos que aman su venida. Los jóvenes dicen, no, pastor, yo todavía no quiero que venga el Señor porque todavía no me caso.
¿Para qué te preocupas? Hay una hermanita en Santa Cruz que dice, no te preocupes. La corona de justicia. 2 Timoteo 4:8. Vamos a revisar este texto. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. Ya. Entonces, ¿solamente consiste en desear la venida de Cristo? No. No solamente consiste en desear la venida de Cristo, porque el desear la venida de Cristo tiene una connotación. Dice el apóstol Pedro que todos aquellos que aman su venida, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen los que aman la venida de Cristo, hermanos? Deben estarse purificando. No es cuestión solamente de decir, ya Señor, que vengas, por favor, ven. Pedro dice, ¿tú amas la venida de Cristo? Sí, yo quiero que venga Cristo. ¿Y cómo te encontraría? Debes purificarte. ¿Cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? Dice Pedro, los que amamos la venida de Cristo. Entonces, si yo sé que un día, el día de mañana, estamos más cerca de la venida de Cristo, yo tengo que ir perfeccionándome, purificándome en el sentido de ir afirmándome más en los caminos del Señor. Sí saben, hermanos, que hoy estamos viviendo también el tiempo de la apostasía, ¿no? La apostasía es ese tiempo en que hay personas que han estado en la iglesia como cristianos. No me refiero a la iglesia local, no pongan su mente solamente en hermanos o personas que han estado en la iglesia local Maranatha, no, me refiero a personas que parecían cristianos en todo el tiempo de la historia de la iglesia y que se han ido de los caminos de Dios. Porque si yo digo que han estado en la iglesia y que han salido, de repente en tu mente vienen personas que han estado aquí en el Macojá. No, hermanos, hablamos en general de la iglesia de Cristo. Personas que aparentemente parecían, valga la redundancia, cristianos o cristianas. Y de esos yo he conocido muchos en diferentes lugares. Que cantaban, que dirigían, que predicaban, hermanos. Que predicaban mejor que los ángeles. ¿Y dónde están? Que no nos confundamos que porque yo canto, que porque yo dirijo, que porque yo toco la guitarra, que porque yo toco el teclado, que porque yo predico. No, hermanos, eso no nos asegura nada. Porque puede ser, como conversaba con un hermano ayer, puede ser que tú hayas estado nadando y al final de la orilla te ahogas. Porque lo que yo sí creo por las escrituras es que solamente llegan al final de la carrera aquellos que son verdaderos creyentes. No hay ningún cristiano verdadero que se haya eliminado en la carrera. Todos llegan al final. Arrastrándose, pero llegan. Quebrados, pero llegan. Golpeados, pero llegan. Con heridas, pero llegan. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Hebreos, no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Amén, hermanos. La perseverancia de los santos no es una doctrina que nos dice a nosotros que yo me salvo porque persevero. No. La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que me dice que si yo voy a perseverar es porque realmente Dios me había escogido y soy verdaderamente santo. Entonces yo no me debo confiar de mí. Miguel Camacho no debe confiarse de porque enseña, porque predica, porque canta, porque va a la iglesia. No, yo no debo confiarme de eso. Yo debo estar peleando la batalla, como dice Pablo, para que hasta el último día de mi vida yo pueda decir como Pablo, ahora sí reconozco que he perdido la batalla, que he corrido la carrera y la he terminado. Pero hay personas que en el umbral de la vida, en la muerte, ahí llegan y le preguntas, ¿qué pasó contigo? Bueno, yo fui a la iglesia algún tiempo, pero después me aparté. ¿Y qué piensas ahora del Señor? No, pues no quiero nada con él. Hay gente, hermanos, que muere después de haber estado caminando como cristianos y terminan mal. ¿Cómo se llaman esas personas?
apóstatas. ¿Por qué apóstatas? Porque son personas que se han desviado de la fe. Siguiente corona, la corona de gloria. Hermana Gloria, ahí está su corona. La corona de gloria. ¿Para quién es la corona de gloria? Para los predicadores y los maestros fieles. O sea, todos aquellos que hemos predicado la palabra de Dios. Ahí está nuestro reino. Moisés dice: yo también quisiera esa corona. Ok, únete al equipo de los predicadores. Predica la palabra. Anhelen, dice el apóstol Pablo: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero ahora más bien en estos tiempos es el que anhela arquitectura, buena cosa desea. El que anhela ingeniería, para los jóvenes cristianos, el que anhela ingeniería, buena cosa. El que anhela medicina, mejor cosa desea todavía. Hoy en día, los Hechos 20 del 26 al 28, hoy en día los jóvenes ya no anhelan ser pastores, hermanos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los jóvenes de hoy día no anhelan ser pastores? Hablando de los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Denme razones. Abrimos el debate. ¿Por qué los jóvenes de nuestras iglesias no anhelan el ministerio pastoral? A ver, los escucho. Hechos 20 del 26 al 28, 2 Timoteo 4 del 1 al 12, del 1 al 2 y 1 de Pedro 5 del 2 al 4. A ver, hermanos, ¿por qué los jóvenes de hoy en día no anhelan obispado? Uy. Porque no hay un beneficio económico. Puede ser. Puede ser. Y eso me dijo mi madre cuando yo le dije que iba a estudiar en el seminario porque quería ser predicador. Mi mamá me dijo: ¿y cuánto vas a ganar? No, nada. Voy a vivir de la misericordia de Dios. ¿Estás loco, muchacho?, me dijo. Estudia algo bueno. Una carrera, me decía. Estudia algo productivo. ¿Cómo te das? Pastor. ¿Qué pastor? Tiene plata, decía ella. Dije: hay personas que piensan eso. Pero hermano, durante estos 20 años, no, 24 años ya, el Señor nunca me ha faltado. De verdad te lo digo, nunca. Y todavía no me falta. Y sé que no me va a faltar. Es que pastor, usted toda la vida ha dependido de la misión Hotline. No. Nada que ver. Desde el día que me convertí, ¿sabes qué vendía yo? Bodoques. Desde el día que comencé a estudiar en el seminario, vendía fresco. Ahí está mi esposa, ella me conoció. Vendía pan, taxiaba en mi moto, trabajaba en construcción. Y nunca el Señor me faltó. Cuando nos casamos, el Señor nunca nos faltó y no pertenecíamos a ninguna misión. Cuando habla de predicar, los debemos de predicar. Podemos sin tener objetivos, por ejemplo, que tenemos que ser bautizados, casados, para dedicar a otras. No tiene nada que ver. Y esto tiene que ver con la corona de vida. La corona de gozo. Todos nosotros debemos predicar a los incrédulos, independientemente si tengamos un ministerio o no en la iglesia. ¿Correcto? Si usted quiere ganar la corona de gozo, debe predicar el evangelio y ganar personas para Cristo. Pero esta corona que está aquí es específicamente para pastores y predicadores, que también... Solamente predicar es, leerles el versículo, también tienes que darles No necesariamente. Yo conozco hermanos en la sierra, y aquí justamente está Esperanza, conozco hermanos en la sierra que no tenían el conocimiento teológico, pero ¿qué hacían? Me cuenta varios hermanos, el hermano Heráclito, por ejemplo, decían que él se sentaba
en la vereda de su casa, sin saber mucho de Biblia, solamente conocía la palabra que le habían enseñado, y pasaban vecinos y decían: vecino, venga para regalarle un versículo. Lo sentaba, le leía el versículo y le decía: esto tiene que hacer. Y nada más, y el Señor obraba y se convertía. De esa manera la obra en Pacaypampa creció bastante en la sierra. ¿Por qué? Porque hubo un mover del Espíritu Santo tremendo, porque hubieron gente disponible a hablar la palabra de Dios. Eso es lo importante, que tú estés dispuesto a hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy en día muchas veces el cristiano le da vergüenza hablar de la Biblia. No, pero pues todavía hay personas que también te contradicen, te preguntan, y entonces, por ejemplo, para darle la respuesta, pastor. No le tengan miedo a eso. Si hay personas que te hacen una pregunta y tú no sabes, tú quédate con la satisfacción de saber que le has hablado la palabra de Dios. Porque, hermanos, lo que convence no es lo que tú le vas a decir después de que le leas el texto. Lo que le convence es la palabra. estábamos allá por 29, por ejemplo, había un hombre que hacía así estatuas chiquitas, ¿Ya? y también bastante nos contradijo. Después otro que era testigo de Jehová, nos leyó creo que lo recuerdo. Sí. Un versículo nos dijo que era otro que le estábamos diciendo, no es como él pensaba. Hermanos, hay personas que se han convertido aún leyendo. Hay una historia de un hombre que se convierte en la Segunda Guerra Mundial. Dice que él había sido capturado como prisionero de guerra y lo habían metido a los baños, ¿no? Ahí en los baños, las letrinas. Estaba ahí encarcelado. Y dice que él comenzó a buscar entre la basura de los papeles del baño, ya saben a lo que me imagino. Y habían pedazos de Biblias, de hojas de Biblia sucias. Y solamente leyendo esos pedazos de hojas de Biblia sucias, el Señor lo cambió. Entonces, nuestra palabra, no es que tú le vas a leer el versículo y vas a hacer una excelencia de palabras. No, lo que le va a convencer es, lo único que tú le puedes decir: Cristo es el Salvador. Arrepiéntete. Mira lo que dice la Biblia. Él es el que puede salvar. Ahora, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no debemos interesarnos en aprender más teología. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, para aquellas personas que tienen miedo a hablar la palabra porque no conocen mucho de Biblia, hermana, confía en el Señor. Tú léele la palabra por lo menos a tus familiares. Si tú no tienes el conocimiento que tienen los que han ido al seminario, diles a tus familiares: hermanito, hermanita que llegó a visitarte, mira, ya que llegaste, justamente que quería compartirte un texto de la Escritura. Y léeselo y dile: ¿sabes qué? Esto me hizo bien a mí. Porque eso es lo que le decía el Señor a los que creían en Él. Anda y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me ha salvado por esta promesa, y esta promesa también puede ser para ti. Arrepiéntete y cree en el Salvador. Nada más. Es que yo no tengo la elocuencia que tiene el pastor fulano y tal. No necesitas tener palabrería. Amén. No, pero si hubiera la posibilidad de ver una enseñanza como... Si hubiera la posibilidad, sí. Sí, eso sí. Como digo, no estoy negando el hecho de prepararnos. Estoy animando a los que tienen miedo y dicen: por falta de conocimiento no puedo predicar. Hermanos, todos podemos predicar. Amén, hermanos. Pero hablando de las coronas, hay una corona especial en el sentido de que es específicamente para los maestros y predicadores, hablando de los pastores de la palabra de Dios. Ahora, no me respondieron la pregunta. Me hicieron la de Messi. Me la esquivaron. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes hoy no anhelan obispado? No me escapen a la pregunta. Me sacaron del tema a propósito porque no me quieren dar respuestas. Una de las razones, la hermana Silvia dijo, es porque algunos piensan que ser pastor no va a ser muy conveniente económicamente. Y sí, humanamente pensando, pues ¿cuánto te puede dar una iglesia por ser pastor? Puede ser la... Al menos a estas alturas, para terminar la idea. Al menos aquí en Paita, a estas alturas del partido. ¿Quién se animaría? ¿Tú crees que alguno de nuestros jóvenes de la iglesia se animaría a decir:
a ver, yo gano tanto, renunciar a mi trabajo para dedicarme al servicio en la iglesia y voy a perder más bien. No, mejor no. Yo pienso también, pastor, que a veces no toman en serio. El ministerio, ok, esa sería una razón, no toman en serio el ministerio. Sí, la presión social también, o sea, hoy en día, ya en las iglesias como que se ha dormido ese deseo, porque yo me acuerdo que en nuestra época, en nuestra juventud, varios chicos amigables, las chicas, Sí. y se preparaban. Yo me acuerdo, y gracias, como lo dice mi esposa, yo sí me acuerdo, y los que son de mi época también. El joven que no estudiaba o que no quería estudiar en el seminario era raro en la iglesia. Era raro. Porque todo el mundo. ¿Y cuál era la diferencia? Yo creo que los tiempos también eran diferentes. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que nosotros vivimos no habían tantas distracciones como hay ahora. No había TikTok, no había esas cosas. No había posibilidades abiertas para estudiar. Tampoco habían tantas alternativas de estudio. Ahora hay carreras hasta para vender papel higiénico. En serio. Un montón de carreras que le han puesto un nombre, ¿no? Como el que decía, yo soy gerente de refrigeración de productos de materiales de construcción. ¿Qué haces? Mojo ladrillos. Eso que va un poquito más allá. Antes las madres eran más apegadas a Dios, los padres también. Yo veía, por ejemplo, en el pueblo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nuestro pueblo Guacho llegó a nuestro pueblo. Nosotros éramos pequeños. Ese espíritu misionero también se sentía, se contagiaba, y yo recuerdo que con mi hermanita decíamos, vamos a estudiar para ser misioneras, vamos a predicar, irnos así. Y las dos logramos ese evento, primero mi hermana Aristas y luego las dos. Más sin embargo, cuando tú llegas a prepararte, ahí hay muchas pruebas que a veces te enfrías espiritualmente y como que llegas a conocer el corazón del ser humano y a veces miras más al ser humano que a Cristo. Exacto. Y te enfrías. Y eso pasa también con muchos niños. Y no todos los que iban al seminario también terminaban, ¿no? No terminaban. Ahora. Es falta de fe, porque el principio está en la iglesia. Si tú buscas primero el rey de Dios, Ajá. todo lo demás viene con la añadidura. O sea, nosotros podemos hablar por testimonio. A veces, quizás en lo económico de repente tienen tiempos difíciles, pero Dios nunca va a faltar porque Él va añadiendo. ¿Sabe qué es lo preocupante, hermanos? Lo preocupante es que la siguiente generación se va a quedar sin líderes. Porque mayormente hemos estado acostumbrados como iglesias a que si queremos un pastor, y lo digo por experiencia, lo exportamos de otro sitio. Lo traemos de allá. ¿Cierto? O lo sacamos de una iglesia para que venga acá. La pregunta es, ¿quiénes deberían ser los pastores de una iglesia? Y por gracia también hay otras misiones, o sea, Las misiones es por la gracia de Dios, hermanos. ¿qué puede hacer de la iglesia de tocar sostener a un pastor? Exactamente. Y los desanima. Por ejemplo, en mi pueblo hay un sobrino que está en el seminario. Este chico era el primer puesto en secundaria. Estaba estudiando en la universidad y tenía beca. Dejó todo, se fue al seminario. Entonces, ser cristiano es como que se va puliendo. Va al seminario, pero el seminario va a ser como el visor. O sea, vas a pasar pruebas. Es el inicio. Entonces yo digo, Dios mío, ayúdale a este joven a que no se pierda. Nos falta orar, en la iglesia no oramos. A veces, ay no, pero ¿por qué estás estudiando si no tengo ningún título? Justamente lo que dijiste anteriormente es lo que también decía acerca de lo que ponemos en la mente de nuestros hijos. Mira, yo converso mucho con Lee Ángel y yo le digo, Lee Ángel, ¿no te gustaría predicar la palabra? Yo lo veo él que se sienta adelante con su mamá y cuando yo estoy predicando él está así atento y yo lo veo y cuando yo llego a mi casa le digo, hijo, ¿qué has entendido el mensaje? ¿Entendiste la predicación? Ah, sí, es esto y esto. ¿No te gustaría predicar un día la palabra de Dios también? Entonces trato de inyectarle a él el deseo de querer ser un predicador de la palabra de Dios. Yo no sé qué va a escoger mañana más tarde cuando termine su carrera, si es que todavía estamos acá. Pero a mí me gustaría que él pueda servir al Señor de una otra manera. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, tú como padre que tienes hijos, ¿te gustaría que tus hijos sean pastores?
Misioneros. Cuando yo entré a estudiar al seminario, yo no quería ser pastor, hermanos, se los confieso. ¿Sabes por qué entré a estudiar al seminario? Porque yo quería ser misionero. Mi vocación siempre fue andar en diferentes lugares. Por eso conocí muchos lugares como el pastorado. Porque a mí me gustaba eso, ir, predicar el evangelio. Una labor más misionera. Ahora ya en este tiempo más establecido, pero no cierro la puerta todavía de algún día salir y hacer obra misionera. Pero hermanos, inyéctenles en sus hijos. Por lo menos pregúntale. Por lo menos pregúntale. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los padres cristianos, ¿sabes qué hacen? Manipulan la mente de sus hijos. Porque le están metiendo cosas como, hijo, ¿y cuánto vas a ganar? Oh, mira, yo he querido ser ingeniero. ¿Y tú por qué no? Pues le comenzamos a poner sueños que no han tenido. Habla de tus hijos, de lo hermoso que es servir al Señor. Hermanos, te lo digo por experiencia, servir al Señor es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre. Pero también eso tiene que ver en el programa de compasión. Cuando uno llega ahí desde niños, adolescentes, ellos hacen su función para qué profesión van a estudiar. Pero no todas las iglesias tienen compasión. Estudia una profesión, ¿qué pasa? Claro, pero no todas las iglesias tienen compasión. Compasión tiene que ir a la Mira, por ejemplo, para ir a estudiar a seminario se necesita dinero, se necesita pasar y todo eso. ¿Y por qué no el día que hacen, por ejemplo, para los pastores de la selva? Ahí también pueden reunir a jóvenes que deseen estudiar. Ok, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y le voy a decir algo. Los sábados tenemos clases de doctrina. ¿Cuánto tienen? Tenemos, jóvenes, ¿tenemos o no tenemos clases de doctrina los sábados? Sí tenemos, hermano. Hemos abierto un programa de preparación académica para jóvenes enseñando doctrina pura. Pero ¿sabes qué pasa a veces nuestros jóvenes? En el grupo de fútbol. Muchachos, hoy fútbol y todo. Go, 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 go. Culto de sábado, reunión de sábado. No go, no go, no go, dicen algunos. No es falta de hermanos. Nosotros hemos abierto las posibilidades para que nuestros jóvenes se preparen académicamente. Y algunos que están viniendo están aprendiendo cosas que aprenderían en el seminario. Yo no estoy a favor de los seminarios, a pesar que estudiaron un seminario. ¿Sabes por qué? Porque el seminario es una respuesta a la necesidad de la iglesia. ¿Quiénes deberían ser los preparadores de sus pastores? La misma iglesia. El seminario existe para suplir las necesidades de iglesias que no pueden preparar, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad de preparar. Pero nuestros jóvenes andan más distraídos por carreras, por trabajos, por distracciones del mundo. Mira a tu alrededor, ¿cuántos jóvenes hay hoy día en la escuela dominical que deberían estar aprendiendo esto? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Por qué pastor se enfoca en los jóvenes? Porque la mayoría de adultos no creo que tengan el deseo que tendría un joven con las energías de meterse al ministerio. Es una realidad en nuestras iglesias, hermanos. Y es una realidad que nosotros como padres cristianos, de nuestros hijos cristianos que congregan en nuestra iglesia, no somos lo suficientemente, voy a usar una palabra, firmes con nuestros hijos. Si yo veo a mi hijo cristiano que pertenece a la iglesia Maranata y lo veo que no viene a la iglesia domingo en la mañana, ¿qué tengo que hacer con él? O a mi hija. Hermano, hijo, hija, ¿por qué no vas? ¿A dónde te vas en la mañana? No, que me voy a hacer un trabajo. No, que me voy a hacer esto. Somos muy flexibles, hermanos. Somos muy flexibles. Deberíamos ser más firmes con nuestros hijos. Porque nuestra iglesia, imagínate que un día vamos en un viaje misionero. Martín, Javier y Juan y yo. Y nos accidentamos, nos morimos los tres. ¿Cómo queda la iglesia? Vamos a buscar una iglesia que tenga pastor por allá para traerlo. Deberían estar preparados líderes, jóvenes. Yo me enfoco en los jóvenes porque ellos son la energía de la iglesia. Porque en nuestras iglesias les faltan predicadores. Aquí, todos los sábados, hermanos, de la noche.
Más bien de señoritas, ¿sí o no? Más bien de chicas. Qué bonito hubiese sido que el Señor nos hubiese dejado en su palabra la posibilidad abierta, la puerta abierta que las mujeres pueden predicar. Ya, la mujer lady, pastora de la iglesia. Qué bueno. Hermana, nuestra hermana Lady, está aprendiendo mucho en estas clases de sábado. Y yo sé que las chicas, hay buenas chicas y Mayrita también cuando puede, que cuando no hay, por ejemplo, anoche ya no me daba ni el cuerpo ni la fuerza. Yo pensé llegar porque veníamos de Canchaque, porque veníamos todavía a devolver a los chicos que venían. Ay, es que estaba lloviendo por allá. Sí, también estuve. Entonces los chicos me dijeron, pastor, ¿voy a clase día? Digo, depende cómo llegue. Pero todos los sábados, hermanos, aquí estamos estudiando. ¿Qué hemos estado estudiando este mes, estos 3 meses? Los atributos de Dios. Teología propia. Ese curso tú lo estudias en un seminario, teología propia. Todos los atributos de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a invitar a Jorge para que dé una predicación de los atributos de Dios. A Edwin para que dé una predicación sobre la soberanía de Dios. A John para que nos dé una enseñanza sobre lo que aprendió de la inmutabilidad de Dios. Hermanos, miren, es una realidad no solamente de nuestra iglesia Maranata, de todas las iglesias ahorita, que adolecemos de que la siguiente generación sean los futuros líderes. Pongámosle pasión, hermanos, a nuestros hijos desde ahora, digamos. A mí me gustaría, y les comparto este deseo, que la persona que se case, los varones que se casen con mis hijas, sean personas que estén dedicadas al servicio al Señor. Yo le digo a mis hijas, cásate con un hombre que quiera servir al Señor, con un pastor. Si tú un día me dices, papá, me quiero casar con este joven y este joven dice que quiere ser pastor, ¿dónde firmo? Porque yo por experiencia entiendo que servir al Señor, hermanos, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hay que ver con los frutos conocer eso. Obvio. Es que hoy en día los jóvenes, hermanos, se enamoran que porque el chico es influencer, que porque tiene más seguidores en TikTok, por cosas así. Hermanos, 5 coronas. Primera corona, incorruptible. ¿Para quiénes? Para los que se oponen a su vieja naturaleza, luchan con ellos mismos. Segunda corona, la corona de gozo, para los que ganan almas, o los que predican el Evangelio. Tercera corona, la corona de vida, para aquellos que triunfan sobre las tentaciones extras de afuera. La corona de justicia, para aquellos que aman, desean su venida y se purifican, vamos a agregarle. Y la corona de gloria para los predicadores, los pastores, los maestros de la palabra de Dios. ¿Quieres esas coronas? Únete. Oramos. Nos quedamos en el tribunal de Cristo, mis hermanos. Y así vamos a ir desarrollando el tema de los eventos futuros. Vamos a hablar.